es una enfermedad infiltrativa por depósito extracelular de una proteína que se desarrolla cuando esta proteína nativa se despliega de manera incorrecta en monómeros inestables. Ellas se autoagregan y se depositan en el tejido extracelular, puede ser sistémica o localizada y puede ser adquirida o hereditaria. Hay más de 30 proteínas que pueden dar lugar al amiloide, pero solo 5 de ellas lo hacen de forma significativa a nivel cardíaco. Tenemos la de cadenas ligeras que dan lugar a la amiloidosis primaria, que cualquier discrasia que afecta a los linfocitos B, ya sean mielomas, linfomas, pueden dar lugar a la amiloidosis por cadenas ligeras. Esta tiene 50% de afectación cardíaca. Es un área que es tratada por los hematólogos más que por los cardiólogos. Sí, vale, una cosita. ¿Eh? Acerca un micrófono porque estabas hablando muy despacito. Doblale un poquito la cosita. Doblale. Ahí. Sí, Ahí. que se escucha un poquito más. Ahí está, ahí se escucha bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, la amiloidosis, como decíamos, la de cadenas ligeras, tiene 50% de afectación cardíaca y la importancia de hacer diagnóstico de esta patología es el mal pronóstico que tiene una vez que afecta al corazón. Lo tratan los hematólogos y el tratamiento es con trasplante de médula y quimioterapia. La amiloidosis por transtirretina es la que nos compete, diríamos, a nosotros, porque tiene 100% afectación cardíaca, y uno de los primeros mitos es que no era tan frecuente, pero después a través de autopsia se vio que es más frecuente de lo que se piensa. Está la de apoproteína A, la de fibrinógeno y la del componente sérico, que es la amiloidosis secundaria a enfermedades crónicas. Con respecto a la amiloidosis por transtirretina, sabemos que la transtirretina es una proteína plasmática tetramérica que se encarga de transportar la tiroxina y la proteína ligada al retinol. Se sintetiza principalmente en el hígado y en pequeñas cuantías en los plexos coroides y en la retina. Y bueno, esta proteína tiene predisposición a disgregarse en dímeros y monómeros, y esto es lo que se deposita en el tejido extracelular. Hay mutaciones puntuales y también el efecto de la edad hacen que uno pueda tener dos tipos de amiloidosis por transtirretina, una forma hereditaria y una forma natural. La forma natural es la antes conocida como la forma senil o la forma salvaje. Como dijimos, la manera o la amiloidosis transtirretina hereditaria, de acuerdo a la mutación que se produce, puede tener más afectación neurológica o cardíaca. Y el tratamiento de esta es el trasplante hepático. Y con respecto a la forma senil, tiene 100% de afectación cardíaca, y hasta hace un tiempo el único tratamiento era el de soporte. Bueno, acá lo importante, que como decía al principito, solo con el corazón se puede bien, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que la forma de manifestarse de esta patología es algo que todos los días nosotros vemos en consultorio. Todos alguna vez tuvimos un paciente con algún síntoma, que ya lo vamos a ver, y sin embargo muy pocas veces vimos a la amiloidosis atrás de esto. Como vemos, la manifestación clínica puede ser la púrpura periorbital, puede ser un síndrome del túnel del carpo, la macroglosia, el síndrome de Popeye, que es la ruptura atraumática del tendón del bíceps. Pero estos signos que voy a nombrar ahora, estos síntomas, van a ver que son muy frecuentes en el consultorio. Por ejemplo, una disnea que no condice con los hallazgos ecocardiográficos, una disnea muy intensa, paciente con fibrilación auricular, paciente con síncope, con hipotensión ortostática, paciente con una ACV, con síndromes nefróticos, y una patología muy frecuente, operada, tratada por los cardiólogos, la estenosis aórtica. Hay casi un 30%, de un 4,29% de estenosis aórticas degenerativa, que la característica generalmente es que son de bajo flujo o bajo gradiente, paradojal porque son con función de eyección preservada, pueden estar asociadas a amiloidosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos encontramos con todos estos signos y síntomas que son muy frecuentes en consultorio,
y nos tenemos que convertir en verdaderos detectives para encontrar las pistas que nos van a ir dando cada uno de esos estudios. ¿Cuáles son esas pistas? Las primeras pistas las encontramos en el electrocardiograma. Y acá hay otro mito. Generalmente siempre pensábamos que la amiloidosis era hipertrofia más bajo voltaje, o que no coincidía los signos de hipertrofia, no se hallaban signos de hipertrofia en el electro, y sin embargo teníamos hipertrofia en el eco. Pero eso de bajo voltaje se da solamente en un 25 a 40%. La mayoría de las guías dicen 30%. Pero hay un patrón más característico en la amiloidosis, que es el patrón de pseudoinfarto. El patrón de pseudoinfarto, que puede ser en cara anterior o cara inferior, se da en un 60% de los pacientes. Esas son las pistas en el electro. Con respecto a las pistas que nos da el ecocardiograma, acá el eco aporta muchas pistas, porque una de esas es el grosor de la pared, de más de 12 milímetros. Antes se hablaba de 14, luego de 13, hoy con ya 12 milímetros se habla de una pista o un signo de amiloidosis. Un espesor parietal relativo de 0,42, el grosor de las válvulas y del septum interauricular en eco es de 5, si no me equivoco, y después el doctor Obregón me va a decir, creo que en resonancia es de 8 milímetros, un derrame pericárdico que generalmente es leve, circunferencial, la apariencia ecocardiográfica de aspecto granuloso, hiperrefringente, que es como un moteado, que eso hay que tener en cuenta, porque hoy con los equipos nuevos que hay de ecocardiografía, con la segunda armónica, con pacientes con función renal o muy buena ventana, eso es un signo que puede confundir, que no siempre el moteado es por amiloidosis, sino que se puede deber a otras cosas. Y la fisiología diastólica del ventrículo izquierdo restrictiva. Es un eco característico, deberíamos ver las aurículas, la dilatación vía auricular, o sea, aurículas grandes con ventrículos chicos. La amiloidosis... Valeria, Sí, Valeria, sí. Obregón está calladito, no sé qué estará haciendo, pero es un buen momento, como esto es más descontracturado que el instituto. Sí. Se queda sin audio él. Está Eduardo, que me dijo el doctor Caire que había seguido bastantes amiloidosis, y tal vez sea un momento de aporte. Esa flecha que está en en el plano de 4, sí, en el septum. ¿Qué quiso decir con eso? ¿El moteado o el agrandamiento auricular? El espesor la hipertrofia del septum. El espesor, perfecto. Siempre se debe pensar cuando hay hipertrofia septal en amiloidosis. Nada más que le preguntamos a Ricardo en la resonancia de cuánto era, pero creo que se quedó sin audio. Hay que mandarle un mensaje. Cacho, mandarle un mensaje vos. Ah, sí, le digo. Eduardo, ¿querías hacer algún comentario? Quedo como host en este momento. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿Me claramente. escuchan? Mira, muy bien la introducción, creo que la puesta en escena, digamos, de este cuadro de la amiloidosis cardíaca, yo creo que es uno de los grandes mimos de la cardiología, verdaderamente, ¿no? Creo que está subdiagnosticada de acá a la China, ¿no? Si uno por ahí ve el mapa de Estados Unidos, de Europa, uno ve que cada vez va creciendo mucho más como es el diagnóstico de casos, tanto de la AL como la amiloidosis por transtiretina, ¿no? En sus dos variantes, ¿no? La hereditaria y la senil, entre comillas, ¿no es cierto? La wild type, que, bueno, hoy en día ya no se la dice senil, porque es como que se ven pacientes jóvenes también, entonces ya deja de ser senil, ¿no? La amiloidosis por transtiretina no hereditaria. De todas maneras, tiene, por supuesto, variantes clínicas y formas de presentación totalmente distintas unas de otras, ¿no? Yo muchas veces yo hago cardio-oncología, y bueno, y recibo mucho por ahí los tumores líquidos que dicen de los oncólogos, ¿no? Y me mandan a veces los hematólogos, ¿no? Pacientes con mieloma o plasmocitoma, ¿no? Para descartar precisamente amiloidosis AL, ¿no? Que, bueno, el compromiso cardíaco que todos saben de que tiene muy, muy mal pronóstico. Una vez que se diagnostica, la tasa de supervivencia no pasa de 6 meses, ¿no? Salvo que tengas una conducta activa fuerte, ¿no?
Y la presentación clínica es muy diversa y a su vez muy distinta en sus dos variantes, ¿no? Por ejemplo, siempre en la AL uno busca las hemorragias periorbitarias, la hipertrofia parotidia, uno siempre mira la función renal, porque estos pacientes hacen un compromiso muy rápido de la función renal. Y me refiero a la AL, ¿no? Y bueno, y después síndrome del túnel carpiano, sino también un poquitito de canal estrecho, suelen dar también por hipertrofia del ligamento amarillo, digamos, de la médula, ¿no? De todas maneras, una cosa que sí quería agregarte, Valeria, es en el electrocardiograma es tal cual lo que vos decías, el patrón de pseudoinfarto a veces se lo ve. Otra cosa que se suele ver mucho es la fibrilación auricular, ¿no? Otra forma de presentación suele ser el bloqueo AB. Por ejemplo, el otro día hablaba con Ventura, vos tenés que fijarte en los bloqueos AB que vienen de pacientes mayores de 60 años, porque pueden ser cardiopatía amiloide, más si yo te informo un eco que tiene hipertrofia ventricular izquierda, o sea, y si tiene derrame pericárdico asociado o algún patrón restrictivo. O sea, realmente la presentación electrocardiográfica, clínica, de laboratorio es muy, muy diversa. Yo creo que lo más importante acá es, como decía Valeria, la alta sospecha clínica, ¿no? Uno tiene que siempre sospechar que detrás de todo esto puede haber una amiloidosis. A veces los traumatólogos operan síndrome del túnel carpiano bilateral, y bueno, eso se ve que en el 8 o 10% de los casos pueden tener una amiloidosis TTR o alguna otra patología. El tendón del bíceps creo que es bastante raro, pero sí creo de que verdaderamente da un correlato de signos, síntomas, y hay tantas variables diagnósticas, tenemos tantos recursos diagnósticos que pasa desde la gammagrafía, pasando por el ecocardiograma, el strain, la biopsia. Me parece que realmente, fíjense una cosa, el otro día leía que, por ejemplo, los pacientes con fracción de eyección preservada, con fallo cardíaco, con fracción de eyección preservada, un 15 o un 20% pueden ser amiloidosis. Y eso está subdiagnosticado y no obligadamente tiene que tener función preservada. La amiloidosis puede tener función deteriorada. Vos debés saber más de eso, Ricardo. De acuerdo. Sí. Y otra cosa que se suele ver también es los pacientes con fallo cardíaco, con fracción de eyección deprimida. También hay un 15% de los casos que pueden ser amiloidosis, como puede ser en la estenosis aórtica, esos datos que vos diste, Valeria. Así que realmente hay mucho para hablar días enteros, realmente, para esto, pero bueno, quería agregar esas cositas, nomás, no sé si aporta. Sí, totalmente. Claro que aporta. Lo que yo creo que es importante es separar el trigo de la paja, ¿no? Eso, porque como bien dice Eduardo, como dijo Vale, tenemos muchas cosas. Y si nosotros ponemos todas las cosas, o sea, los 100 signos dentro de un canasto, es muy difícil buscar dentro del canasto los 100 signos, porque vamos a encontrar que vamos a estar perdiendo tiempo un montón de veces y se nos van a escapar todos los diagnósticos. Esa es la realidad. Porque al final nos vamos a encontrar y dejamos de tratar al paciente lo que realmente tenía. O sea, yo creo que acá uno debe pensar o sospechar una amiloidosis por 2 vías de sospecha. Eso como para tratar de utilizar nuestro cerebro, acomodarlo, ¿no? Una vía de sospecha es en aquellos pacientes que tienen alta probabilidad de tener una amiloidosis. ¿Quiénes? Los pacientes que tienen insuficiencia renal y que están en diálisis, por ejemplo. Estos pacientes tienen alta probabilidad de tener una amiloidosis. Los otros pacientes, ¿cuáles? Los que tienen hipertrofia ventricular que no está remarcada en el electrocardiograma. ¿Está? Si yo tengo un paciente que tiene un septum de 18 y el electro es normal, algo está pasando que me está engordando ese septum, ¿ok? O sea, yo creo que esas son las vías más alternativas de búsqueda. Primero, por la alta sospecha clínica. Segundo, cuando vemos alguna discrepancia entre lo que encontramos en la ecocardiografía y lo que encontramos en el electro. La otra, para mí, tiene que ver, y que es muy importante y que en este momento se está teniendo muy en cuenta, es la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque dicen, fracción de eyección en este momento por ecografía se considera arriba del 55%. ¿Sí? ¿Qué pasa entre 55 y 40? Dicen que está deteriorada debajo de 40. O sea, cuando tengamos este margen de error en el cual tenemos una fracción de eyección de 50%, con cierta
hipertrofia ventricular en un paciente que no tiene por qué tener hipertrofia, pensemos que puede tener una amiloidosis o alguna infiltrativa que está haciendo engordar el septum o la cara lateral. ¿Okay? O sea, en las discrepancias es donde vamos a encontrar nuestra puntita del hilo como para buscar esta patología. Cuando algo nos cierre, busquemos esta patología. Después están sí todos los signos cada uno de estos. Como dijo Vale, es 8 milímetros en la parte del septum interauricular, hasta 4 milímetros se consideraba normal, hasta 8, un poco más arriba, ya van a ver que tiene esto. Y bueno, con resonancia después hay otros signos, de la aurícula, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que buscar es las discrepancias. Cuando nos llame la atención algo que cierra, busquen que tenga hipertrofia, y si tiene hipertrofia, busquen la amiloidosis. Después encontramos todos los signos, pero primero la puntita busquemos por ese lado, me parece. Ricardo, te hago una pregunta. Señor. ¿Por qué dices en el tema de los dializados, los insuficientes renales o en diálisis, por qué dices que hay que buscarlo ahí? Porque estos pacientes tienen hipertrofia ventricular y hacen amiloidosis secundaria. Ah, por amiloidosis secundaria. Exactamente. No es infrecuente. Por eso van a ver ustedes muchos pacientes que están dializados, que no tienen hipertensión y tienen un septum así de grande. Fíjense, van a ver. Sí, es común de ver. Es común de ver. ¿Qué pasa? Sí. ¿Puedo preguntar algo, Ricardo? Sí, señor. Cuando era cardiólogo, ahora ya no lo soy, muchos creen que no, nos No decían más. que las enfermedades crónicas se asociaban a amiloidosis. Sí. Vos ahí nombraste una, la insuficiencia renal. ¿Qué otras asociaciones vos crees que deberíamos considerar para ayudar al diagnóstico? Mirá, las crónicas yo creo que pueden ser cualquiera, porque vos ves cuando se hacen autopsias en pacientes más de 80 años, se encuentra el 25% de los pacientes se han encontrado que tienen alteraciones compatibles con amiloidosis. 1 de cada 4 autopsias de más de 80 años tiene amiloidosis, o sea que vos le podés asociar a cualquiera. Cualquier cosa crónica que te dé... A ver, decime... Ahí está. Cualquiera. Hasta la misma hipertensión. La hipertensión no tiene por qué hipertensos. Cuando uno dice agarra 100 hipertensos, ¿cuánto tienen hipertrofia ventricular? ¿Sabes cuál es el porcentaje? 12%. 12%. El hipertenso no tiene por qué hipertrofiar el ventrículo. La minoría hipertrofia ventricular. Con los criterios ecocardiográficos de hipertrofia ventricular. Entonces, si vos tenés un paciente hipertenso de más de 60 años, 70 años, con un septum de 17, ¿por qué me da eso si no tiene tanta hipertensión? Encima está bien, pero acordate lo que te dije el otro día. Me haces acordar a Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo Virchow. Lo que no se mide, no se pesa o no se pone en formol, no, nada. No existe. Por eso yo te cuento, desde lo molecular, hoy se sabe mucho de las variantes, sobre todo transtirretina. Pero hay otras enfermedades que pertenecen a lo que se llaman nodos de enfermedad. Vos recordás que las enfermedades inflamatorias son poligénicas. Totalmente. No quiero ahondar en esto, pero quiero decir lo siguiente. Si debemos considerar un proceso inflamatorio crónico, ahí tenemos una lista muy rápida de prevalentes. Desde la artritis reumatoidea, como dijo Vale, la espondilitis anquilopolítica. Exacto. El Crohn, el lupus. las enfermedades, todas esas. A ver, por eso yo, como no soy más cardiólogo, quería que me digan ¿qué inflamatorias? Respecto a tu pregunta del fallo renal, el fallo renal se ve mucho más en los pacientes con amiloidosis de tipo AL. Y por eso es precisamente el pronóstico tan malo que tiene, no solamente por su mieloma en sí mismo, ¿no? Y por su insuficiencia cardíaca, sino porque rápidamente deteriora por la proteína, ¿cómo es? Anormal que tienen, ¿no es cierto? Y producen fallo renal agudo, trombosis de vena renal, y realmente tienen muy mal pronóstico, ¿no? De todas maneras, otra manera de llegar a estos pacientes, a veces los neurólogos llegan a estos pacientes, porque suelen consultar mucho los pacientes, ¿viste? Por parestesias bilaterales, síndromes sensitivos,
hipotensión ortostática, suelen tener mucha disautonomía también estos pacientes. Pero como decía Ricardo, yo creo que la base es la alta sospecha clínica, después el electrocardiograma, el ecocardiograma, y después las dos grandes variables diagnósticas para diferenciar las dos. O sea, hay los dos tipos de amiloidosis más frecuentes, la AL y la TTR, digamos, ¿no? Entonces, la AL creo que está con el 65, 70%, y si vos le sumás la TTR, prácticamente se va al 85, 90%. Son las dos, por eso es cuando se estudia mucho más estas dos, ¿no? Las dos grandes llaves yo creo que son precisamente eso. Una es como la gammagrafía con pirofosfato de tecnesio, ¿no? Y la otra sería pedir una consulta con el hematólogo, a ver si realmente tiene, cadenas ligeras, lambda o kappa, hacer la relación lambda-kappa, ¿no? Ver si realmente en el fondo lo que tiene el paciente por ahí es un mieloma, ¿no? Yo creo que sobre eso uno tiene que ir jugando, ¿no? Si tiene un mieloma el paciente, bueno, rápidamente va a haber que corroborar con una biopsia, ¿no? Si uno sospecha una amiloidosis TTR, va a tener que ir primero a una gammagrafía ósea, con pirofosfato, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a jugar, esa es la llave prácticamente para empezar a estudiarla, me parece. ¿Entendiste, Valeria, cómo es la modalidad del trabajo? Sí. Es muy linda, comparativa a nuestras extensas revisiones institucionales. Por eso, si hay alguien más que quiere preguntar, porque el doctor Obregón parece que no está ahí. ¿No me ven? No, pero está muy callado, me preocupa no, porque mucho. Yo dejo hablar a la gente, me parece muy bien. Acá no es cuestión de hablar, sino de escuchar. Dejemos que la expositora siga, por favor, Claro, si no, vamos a terminar a las 4 de la tarde. Dale, seguí, vale. Bueno, seguimos. Vale. Hasta acá entonces teníamos la clínica, sospecharlo, las pistas en el electro, hablamos también de las pistas del eco, que como vimos un poquito más de cosas, lo primero que aparece es la hipertrofia, el patrón restrictivo. En el tisular podemos ver el signo del S555, que son las ondas S, la onda A y la onda E, todas menos de 5 centímetros por segundo. La parálisis auricular, estos pacientes tienden a formar trombos en las aurículas, tienen aurículas grandes, quietas, y entonces eso hace que tiendan a formar trombos, y por eso la importancia de tenerlos anticoagulados. Esto es más específico para los que hacen ecocardiografía, son scores que salieron este año, donde hay un score de 6 puntos y uno de 10 puntos, que siendo todo septo mayor de 12 milímetros, con un espesor parietal más de 0,50, una onda E' mayor a 10, TAPSE menos de 19 y un strain longitudinal de menos 14, teniendo más de 5 puntos, eso nos da una alta sensibilidad y especificidad de diagnóstico de amiloidosis. El strain también aporta un patrón característico, que es la bandera de Japón o la frutilla del postre, porque sabemos que la amiloidosis generalmente respeta el ápex y compromete lo que es la parte media y basal del miocardio, entonces eso da un patrón característico en el strain, que es la bandera de Japón. Sigo. Otro estudio que también lo nombraron, que es la gammagrafía. Sabemos que la explicación fisiopatológica de la gammagrafía es que la utilidad de los fosfonatos radica en que el depósito de amiloide está compuesto por un material proteico alrededor de un centro cálcico, que es lo que se adhiere al difosfonato. Sirve para diferenciar entre los dos tipos de amiloidosis, o sea, de cadena ligera y la de transtirretina. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. Hay distintos tipos de kits, el de dicarboxipropano difosfonato, el pirofosfato, y nosotros en nuestro centro contamos con el HMDP, que es hidroximetileno difosfato. Son más o menos todos iguales, son distintos tipos de kits y cada centro cuenta con uno. Se hace a través la detección, a través de la clasificación de Perugini, de 0 a 3 grados, se compara con la captación ósea, y los grados 2 y 3 se asocian a amiloidosis por transtirretina. También hay un método cuantitativo, que es la relación corazón-pulmón contralateral,
que es, esto como digo, es cuantitativo y tiene un valor de corte de 1.5. Yo no hago gammagrafía, así que si alguien hace de los que están y quiere explicar mejor, bienvenido sea. Este era el informe que yo mostré, este es el informe de nuestro centro, cómo uno recibiría cuando pide el estudio, te explican la metodología, la interpretación, y la conclusión es muy fácil de entender porque te dice directamente si es compatible o no con amiloidosis por transtirretina. Acá el doctor Obregón va a saber más que yo con respecto a las pistas que podemos encontrar en la resonancia, con respecto a la cine, que es lo que más se utiliza, el realce tardío, también tenemos el global suendocárdico, que se asocia más a la amiloidosis por cadenas ligeras, y el transmural a transtirretina, un estudio con alta sensibilidad y especificidad. También se puede hacer lo que se llama la medición del T1 mapping, que es una medida cuantitativa, no usa contraste, se usa gadolinio, por eso como estuvieron opinando recién que se asocia a pacientes con fallo renal, sería una técnica segura. Sé que se necesitan software específicos que no son nada baratos para hacer estas técnicas, pero sabemos que cuando el T1 mapping la velocidad es mayor a 1160, en realidad eso debería depender de cada centro, el punto de corte, se asocia a amiloidosis cardíaca. Disculpa la interrupción, Vale. Sí. Ahí el único que tiene plata para hacer esto es Obregón, así que contame qué opinas de esta parte de T1 mapping, Rich. Mira, el T1 mapping, todo el mundo habla del T1 mapping y voy a tratar de simplificar la idea. Se pone sobre el miocardio y lo que vemos es un número que nos da el ROI que ponemos sobre el miocardio. Eso es una cuantificación de un tiempo que no voy a explicar, pero sí que es un numerito que nos da, que cuando uno agarra todos los normales, un miocardio normal, está alrededor de 1000. Cuando uno utiliza 1.5 Tesla, que es el tamaño del resonador. Nosotros utilizamos uno de 3 Tesla, en lo cual está, ¿sí? Cuando nosotros tenemos arriba de 1200, 1280 más o menos, nosotros consideramos que está cambiado, modificado y elevado el T1 mapping. Cuando uno tiene infiltración de la sustancia, el tiempo de T1 mapping, por favor, Karina creo que es, a ver, ahí le cerré. Ahí le cerré. Bien, cuando uno tiene una alteración en el miocardio, por lo que sea, aumenta el tiempo de T1, el numerito aumenta, entonces va a ser arriba de 1200, 1300, ¿sí? Entonces uno dice, hay una captación o un tiempo de T1 más elevado. ¿Para qué sirve? Porque nosotros muchas veces cuando hacemos gadolinio, como fíjense ahí donde nos muestra Valeria, la primera imagen donde dice gadolinio, se ve todo blanco. Entonces uno no sabe si es que realmente una captación global de gadolinio, porque no tenemos prácticamente miocardio para comparar. Como en el infarto uno tiene en el infarto uno tiene, cuando tiene una zona blanca, está comparada con la zona negra, que es normal, dice acá hay captación de gadolinio. Cuando uno tiene amiloidosis, tiene todo captación. Entonces no podés saber una forma fidedigna. En cambio, si le ponemos en todo el septum, no en la cara lateral, el T1 mapping me va a dar un número determinado. Me va a decir, ¿está elevado o no está elevado? ¿Te puedo hacer la pregunta infecciosa? Y yo también te quiero preguntar algo, Ricardo, después. Bueno. No, metele, Eduardo. No, dale. A ver, porque cuando yo me meto en este territorio de la resonancia, es bastante difícil para las instituciones tener estas posibilidades. Si yo lo comparo cuerpo a cuerpo con otros métodos que sí se disponen de ecocardiografía, si hay un empate, por lo menos, sirve la ecocardiografía. Ahí va la pregunta infecciosa. ¿Alguien puede responderme? ¿Qué cosa? Eso. Si hay algún método ecográfico, llámese strain. Sí, el costo-beneficio vale la pena. No. Sí. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá es un cambio molecular. Nosotros no tenemos ningún otro método que me dé cambio molecular.
acá nosotros estamos viendo muchas veces un miocardio que no capta gadolinio tiene alterado el T1 mapping. ¿Entendés? Entonces eso nosotros no lo vemos. El strain que se hace con ecocardiografía te habla de miocárdica. Vos podés tener una deformación miocárdica buena todavía, con buena contractilidad, con buena fracción de eyección y un strain bastante normal, pero ya tenés que hacer el T1 mapping. Porque esto lo que te capta es la sustancia que se encuentra entre las células. Esto es demasiado sensible. ¿Ok? Entonces esto es superior a cualquier otro método. Eduardo. Ricardo, una cosa que quería preguntarte. El T1 mapping sin contraste se puede hacer y se podría llegar a hacer en pacientes con fallo renal en el cual no podés emplear gadolinio, ¿no es cierto? O sea, porque el retardo en la recaptación de protones, precisamente eso es lo que mide el T1 mapping, ¿no es cierto? Cuando está por arriba de 1160 o 1200. Y el otro valor que tendría, ese es mi concepto, por eso quiero que me aclares, a ver si es así. El otro valor que tendría el T1 mapping sería para medir el volumen extracelular, ¿no es cierto? Y hay una cifra para eso. Creo que el volumen extracelular del miocardio normal es del 28%. Creo que en la amiloidosis de 40 para arriba ya uno considera que tiene muy aumentado el volumen extracelular. No sé, ese es el valor que yo le tomo al T1 mapping, digamos, en el contexto de esta enfermedad. Por supuesto, el gadolinio también. O sea, si uno pudiera usar gadolinio... Hay dos conceptos que no son así, Eduardo. Dos conceptos que no son. El primero, para hacer volumen extracelular tenés que hacer gadolinio. No se puede hacer sin gadolinio. Bien. El gadolinio, aún con insuficiencia renal, se puede hacer gadolinio con insuficiencia renal. Cuando uno está hablando de gadolinio, se hace a media dosis, la mitad de la dosis que se hace habitualmente nada más, y no va a tener ningún inconveniente. O sea, eso de gadolinio con insuficiencia renal se ha visto únicamente problemas cuando el paciente está con insuficiencia renal, con un fibres menor a 35 mililitros por minuto y cuando tiene en plan de diálisis. En ese grupo de pacientes, que fue un estudio primario de 46 pacientes, se encontró que habían tenido problemas. Pero cuando se redujo la dosis, pero además no todos, no el 100% de los pacientes, solamente el 40% de los pacientes tuvieron un problema con el gadolinio. Cuando se le redujo la dosis a la mitad, ningún paciente tuvo problema. O sea que es bastante... Y para hacerle el volumen extracelular, uno le hace el T1 mapping basal, que es ese que yo le mostré, que ahí le medimos y vemos cómo se ve el ROI y la intensidad. Se le hace gadolinio, a los 10 minutos se le toma nuevamente el mismo T1 mapping y se ve la variación que hubo. En esa variación se considera y se vio que dependiendo del hematócrito, porque hay que corregir por el hematócrito del paciente, se ve que esa diferencia que hay entre T1 antes del gadolinio y después del gadolinio es la cantidad de sustancia extracelular que tenemos. Por eso es considerado el volumen extracelular cuando uno utiliza el gadolinio antes y después. Y eso que decía con los números, el normal está alrededor de 24% del volumen extracelular en los pacientes normales. Estos pacientes están arriba de 40, 45%. Los que tienen amiloidosis. Bueno, ahí le pongo la diapositiva que era la siguiente de eso. Ahí Ricardo, está, corregido por el hematocrito. Sí. El T1 mapping no es específico de amiloidosis, puede ser para cualquier infiltrativa, digamos. No, claro, es para cualquier patología. No estamos hablando, no es que vos comprás el T1 mapping únicamente para amiloidosis. El T1 mapping es un mapeo de miocardio de velocidades de T1 que va a variar cuando tenés un edema, un infarto, cuando tenés una miocarditis, fibrosis. Una fibrosis, cuando tenés... Después les muestro, todas las patologías que ustedes se imaginen van a tener una variación en el T1 mapping. Y si vos comparás el T1 mapping o la variación que encontramos entre el T1 mapping y lo comparás con el volumen extracelular, ahí vos acercás el diagnóstico a una patología o a otras patologías. Bien. Por eso decimos, esto es una parte de la tipificación tisular que dice que la resonancia puede hacer. Porque estamos hablando de cambios moleculares. ¿Ah? Otra cosita, Ricardo. Sí. Teniendo un diagnóstico con ¿la resonancia aporta algo? ¿Teniendo un diagnóstico de qué? De transtiratina, de amiloidosis por transtiratina, por medicina nuclear, por gammagrafía. ¿La amiloidosis, la resonancia te agrega alguna información a ese paciente?
Y depende de lo que vos quieras. Muchas veces cuando vos llegás al diagnóstico, aún antes de la gammagrafía, cuando vos hacés el esquemita y vos encontrás que el paciente ya tiene amiloidosis y le sacaba una biopsia, ponerle, porque justo Cacho le hizo un cateterismo y le tomó una biopsia y digo, ahí se para el estudio. Ya no hay que estudiarlo más. Porque llegaste al diagnóstico. Cuando vos llegás al diagnóstico de amiloidosis por transtiretina, tenés que tratarla. Ya, ponerle otros métodos no tiene sentido. Si le haces una cámara gamma y te da para transtiretina, ¿y para qué? Bien. O sea, ahí vale, creo que va a mostrar eso, porque a mí lo que me preocupa es el diagnóstico. claro, el asunto es el diagnóstico molecular de esa... Prometo no decir nada, pero fíjate, ¿vale? Adelante. Dale, vale, seguimos. Bueno, esta diapositiva, que era lo del volumen intracelular, creo que ya dijeron casi todo, que es más del 40% habla de diagnóstico sugestivo de amiloidosis. Para eso, todo eso lo que estamos diciendo es importante, la probabilidad pretest, ¿no es cierto?, de los pacientes. Se supone que cuando llegamos a hacer todos estos estudios, nosotros ya tenemos una alta sospecha clínica, porque si no nos vamos a poner a hacer un montón de estudios, a gastar un montón, y la idea es primero tener la sospecha, ¿no es cierto? Entonces, acá más o menos lo que se dijo recién, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, con una miocardiopatía hipertrófica o restrictiva, pacientes con trastorno de conducción, que también lo nombraron, a los bloqueos AV completos, las arritmias, fibrilación auricular, pacientes con ACV, estenosis aórtica degenerativa, o sea, tenemos esa sospecha en esos pacientes, buscamos las pistas, como dijimos, en el electro, buscamos las pistas en el eco, algunos biomarcadores pueden sumar a todo esto, como la troponina, el ProBNP, la resonancia, y pasamos a la gammagrafía. Si esa gammagrafía ya nos da, como dijimos, el score de Perugini entre 2 y 3, y no tenemos proteínas en sangre y en orina, eso ya es diagnóstico de amiloidosis. Ahí se para el estudio, como decía el doctor Obregón, o sea, ahí ya tenemos diagnóstico. Después, si queremos saber si es hereditaria o la forma senil o natural o wild type, ya se tendrá que hacer un estudio genético. Pero este camino, esta ruta sería la que tendríamos que seguir, ¿no es cierto?, los cardiólogos. Entonces, para el diagnóstico de transtirretina tiene que quedar claro que no necesitamos biopsia, sino con un test negativo, inmunofijación en orina y suero y negativo para cadenas ligeras, con el centellograma ya es suficiente para el diagnóstico. Esto yo había mostrado, esto es el laboratorio CEVAC, que es el laboratorio de nuestro centro, acá en Misiones, cómo se informa, las cadenas livianas, capa lambda en orina, es en orina de 24 horas, y en suero, el costo más o menos sin obra social es de alrededor de 1.400 pesos, y tarda entre 7 a 10 días en informarnos el resultado. También se hace inmunofijación en suero y en orina, y se hace el free light, que serían las cadenas libres en suero. Esto más o menos yo había mostrado para que sepan cómo se hace el pedido de cadenas livianas y cómo se informa. Con respecto a los hallazgos de la biopsia, sabemos que se tiñe con rojo Congo y que la luz polarizante es birefringente. Antes también solamente la única biopsia que se podía hacer era a nivel cardíaco. Ahora sabemos que sirve la de mucosa rectal y la de la grasa abdominal, que son más accesibles y tienen menos complicaciones en caso de necesitar una biopsia. Y bueno, acá... Perdón, Valeria, ¿podés aumentar el audio? Acercar el micrófono ahí. Sí, eso. sí. Ahí está perfecto. Bueno, acá más o menos resumiendo todo lo que se habló hasta ahora, sabemos que tiene más prevalencia de lo que se piensa, que la edad tenemos que sospechar en pacientes mayores de 60 años, pero la senil se dejó de llamar así porque vieron casos reportados, la Mayo Clinic reportó un paciente de 46 años, sabemos que tiene predominio por el sexo masculino, las distintas manifestaciones que fuimos hablando de extracardíacas y cardíacas, que sabemos que las pistas en el electro, en el eco, la resonancia y la gammagrafía. Entonces, más o menos un resumen de todo lo que se habló.
Ahora, lo importante, ¿qué hacemos cuando tenemos diagnóstico? El tratamiento de soporte, estos pacientes se manifiestan con insuficiencia cardíaca, entonces es importante mantener la euvolemia, tratar de restringir el sodio del agua, tratar la congestión con diuréticos. Sabemos que por la disautonomía que también se nombró hace un rato, los beta bloqueantes y los IECA son poco tolerados, que los calcio antagonistas como el verapamil y el diltiazem están contraindicados, al igual que la dioxina. La dioxina sabemos que se puede depositar en el tejido extracelular y producir con mayor frecuencia intoxicación digitálica que en los pacientes que no tienen amiloidosis. La fibrilación auricular es muy frecuente en estos pacientes y la cardioversión eléctrica siempre es de alto riesgo, por lo tanto necesitamos hacer un transesofágico. Esto habla de la importancia de hacer el diagnóstico, porque a veces decimos, ¿para qué hacer el diagnóstico si no tenemos el tratamiento es difícil, es caro? Pero son todo cosas que podemos empezar a hacer. Y a mí, por ejemplo, en la unidad coronaria me mandan muchos pacientes añosos para cardioversión, entonces es un diagnóstico que siempre lo tengo que pensar por el hecho del alto riesgo que tienen estas prácticas. Se deben anticoagular independientemente del CHAS-VAS, o sea, aunque tengan un CHAS-VAS de 0, los pacientes con amiloidosis y fibrilación auricular deben ser anticoagulados. Se pueden usar los anticoagulantes directos y también se puede utilizar la amiodarona. Entonces, un poquito de lo mismo. Y acá entrando ya en la etapa final, las últimas drogas que se están usando, tenemos las que se suprimen la síntesis de la amiloidosis, que están aprobadas por la FDA para la polineuropatía de la amiloidosis por retina hereditaria, no todavía para la forma senil, que es el patiserán y el inotersen. Esta se aprobó en el año 2019 acá en Argentina por el ADMAT. Y también tenemos las drogas que actúan a nivel de la estabilización, o sea, que hacen que la proteína no se rompa, que es una proteína, como dijimos, tetramérica y no se disocia dímeros, como el tafamidis y el difunisal. El otro día cuando vi el Ateneo comentaba que el Bianquel, que es la droga de Pfizer, el tafamidis es una droga que ronda los 50.000 pesos, y el difunisal es un antiinflamatorio no esteroide. También tenemos drogas que eliminan los depósitos, como la doxiciclina, que es un antibiótico ya de uso crónico. La dosis que se utiliza en amiloidosis es de 200 miligramos cada 12 horas. Hay combinaciones de doxiciclina con otras drogas que son empleadas en enfermedades hepáticas. Hay un polifenol del té verde y anticuerpos monoclonales en estudio. Se vio que con la llegada de las drogas que suprimen la síntesis de transtirretina, disminuyeron los trasplantes por amiloidosis hereditaria, así que se vio su beneficio. Y esta es la última diapositiva, y ahí ya podemos debatir otra vez, que es la amiloidosis cardíaca. Es una entidad que se diagnostica con más frecuencia. Se vio en todos los ensayos, en las búsquedas PubMed, que ha aumentado casi 1000% las búsquedas y los estudios que se han hecho de amiloidosis, que sabemos que el empleo de las técnicas como la gammagrafía y la resonancia nos permiten identificarla de forma sencilla y precoz, y que hay muchos fármacos que están en la última etapa de experimentación, y entonces creo que la amiloidosis por transtirretina va a pasar pronto de ser una enfermedad mortal a una entidad tratable, que era una de las preguntas que hicimos, que traté de elucidar al principio. Bueno, está acá se ven las muy dos. lindo, Valeria, muy bien. Muy lindo. Espectacular. Te quería, muy buena. ¿Sí? Valeria, te quería preguntar una cosita en base al tratamiento. Si vos leíste el estudio ATRAC, creo que apareció en el 2018 más o menos, ¿no? 2018. Placebo, tafamidis 20 y 80, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? Porque de ahí es donde parte precisamente la dosis y la intervención con tafamidis, ¿no? No sé si querés comentar algo. Sí, disminuyó la tasa de internación y también demostró, si no me equivoco, si no estoy confundida con el Apolo, que es el de patiserán, disminuyeron mortalidad también, pero sobre todo tasas de internación por insuficiencia cardíaca.
Sí, el endpoint primario era mortalidad. Se redujo en un 30%, sí, tanto en los de 20 como en los de 80, mucho más los de 80, ¿no? Y también el endpoint secundario era reinternación, ¿no? Por insuficiencia cardíaca. Y después se hizo un subestudio qué pasaba si se le daba dosis menores, ¿viste? 20 u 80 miligramos. Evidentemente, usar 80 miligramos es mucho más efectivo aparentemente en cuanto a mortalidad. No así en cuanto a tasa de reinternaciones. Y después se abrió otro subestudio que es dosis de 60 miligramos, tratar de usar una dosis un poquito menor porque el tafamidis da muchos síntomas gastrointestinales, ¿viste? Y sobre todo toxicidad hepática tiene. Entonces, aparentemente 60 miligramos sería la dosis justa, ¿no? Para tratar a estos pacientes. Lo que no es justo es el precio. Viste que sale 200.000 euros, creo que sale el tratamiento por año de un paciente. Pregunto algo. ¿Estos complejos que se forman con estas drogas son eliminados por riñón? El otro día me quedó la curiosidad y está Judith Palma por ahí, ¿la vi? Judith, ¿vos tenés alguna experiencia con amiloidosis renal en pacientes con tratamiento? Yo la vi por ahí a Judith. Ahí no. Está, pero no está. El asunto está con estas moléculas que cuando son tetraméricas son demasiado grandes, entonces no son solubles en agua. Entonces esas no se depositan. Esa es la ventaja. O sea, cuando uno tiene realmente como forma de amiloidosis con tetrámeros, no son tóxicos. El asunto es cuando pasa por el hígado y ahí empiezan con la destrucción de las cadenas y empiezan a partirse en binómeros o monómeros. Entonces se hacen solubles en agua y ahí es donde entra la célula, el espacio extracelular y todo eso. O sea, por eso uno de los tratamientos con el tafamidis es tratar de estabilizar el tetrámero, que quede como tetrámero y que se elimine como tetrámero. Esa es la idea. Por otro lado, fíjense, es un concepto así, para nosotros acá en la charla de café los sábados. ¿Por qué le damos tanta importancia ahora a una patología que existió siempre? ¿Por qué le damos tanta importancia ahora al Fabry? ¿Por qué? Porque los laboratorios encontraron la forma de porque salieron drogas para el tratamiento. Exacto. Salieron drogas carísimas para el tratamiento. Exacto, muchachos. Ese es el subliminal que tenemos que pensar. Cuando aparece una patología nueva, ojo, hay laboratorios que están poniendo muchísima plata atrás para vender un producto para curar. ¿Okay? Entonces eso más o menos. Claro. Ahí veo. Sí, ¿alguna pregunta, Carmen? Ahí está Judith, ahí está Judith. Bueno, Judith. How are you? Judith. ¿Dónde estás, Judith? Ahí está. La pregunta era el compromiso renal de los pacientes con amiloidosis. Si tuviste experiencia con algún caso, si viste... Sí, no bastantes, pero para hacer una enfermedad rara, sí, ¿viste? 4 o 5 pacientes. De hecho, tengo uno en tratamiento actual. Amiloidosis primaria son, ¿sabes? Hacen compromiso a nivel renal. Generalmente debutan con síndrome nefrótico. Y bueno, sí, con cardiopatía, que es lo que va a marcar el pronóstico de estos pacientes. ¿eh? Así que es eso. No he visto por transcripción exactamente como para poder decir amiloidosis por biopsia renal. Les muestro una cosita, que esto quedó, creo que una de las dudas que quedó en algún momentito. ¿Ven ahí? ¿Sí? ¿Ven o no ven? ¿Sí ven? Bueno. Ahora sí. Ahí está. Fíjense, este era más o menos el esquemita que se estaba utilizando, creo que es práctico porque fíjense, cuando tenemos una hipertrofia ventricular, vemos el electrocardiograma, y si no tiene ninguna alteración en el electro, no tiene hipertrofia, no tiene en el eco, fíjense, todo normal, el paciente prácticamente no tiene posibilidades de que sea una amiloidosis. Entonces, si todo esto es negativo, muchas veces se deja de estudiar ahí, listo, chao, no pensamos en eso. Pero si tiene alguno de estos, bajo voltaje en el
hipertrofia, fíjense cómo dice ahí, o alguna disfunción diastólica con el E' mayor de 8, si esto es positivo, se le puede hacer resonancia. Si capta gadolinio con resonancia, o ahora con el T1 mapping, y eso es positivo, ya sabemos que amiloidosis, podemos parar ahí. Chau, terminamos, ¿sí? Pero también podemos hacerle difosfato de tecnesio, eso que tenemos abajo. Si es negativo, ya sabemos que si amiloidosis es no TTR amiloidosis, ¿sí? No es don TTR. Si es positivo, fíjense, ahí estamos apuntando a que puede ser TTR amiloidosis, y ahí buscar si es o no genéticamente TTR genética o no TTR genética. Fíjense que esto es bastante fácil, con el difosfato es una forma bastante sencilla de hacerlo. ¿Cómo se mide, como había dicho, ¿vale? Con el difosfato de tecnesio? Es muy fácil. Ese cuadradito, fíjense, a la izquierda tenemos un esqueletito normal. El esqueletito normal, el miocardio, no capta nada cuando le hacemos difosfato de tecnesio. Entonces seguía es el grado 0, ausencia de captación de miocardio. ¿Se ve? A la derecha tenemos un paciente con amiloidosis, fíjense cómo se marca el miocardio. ¿Ok? Si uno compara esa captación de miocardio con los huesos, perdón, COVID, con los huesos que estamos viendo ahí, fíjense los huesitos cómo se ven bien con captados, captamos la intensidad de ese ver miocardio y lo comparamos con el hueso, y si la captación del miocardio es menor que la captación del hueso, es grado 1. La intensidad, nos ponemos con un ROI y nos dice un numerito. Ese numerito, si es más chiquito que la captación del hueso, es grado 1. Si la captación es moderada, cuando tiene la misma intensidad de negro del miocardio con el hueso, eso es grado 2. Y después puede ser que tenga más captación el miocardio que el hueso, entonces es grado 3. Para amiloidosis nosotros evidenciamos grado 2 y 3. Entonces cuando ustedes vean difosfato de tecnesio, captación grado 2 o 3, es eso que le está mostrando ahí. ¿Se entendió? Eso para más o menos tener. Otra cosita. Fíjense lo que habíamos hablado hoy también. Les voy a mostrar acá un poquitito. Esto. ¿Ven este cuadrito? Este es un trabajo que está muy bueno. Que lo pueden ver acá arriba. Acá. Publicado este año. Experto de consenso en recomendaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca y amiloidosis cardíaca. Fíjense esto. Miren acá. Acá tenemos la dispersión, si es predominantemente nefrogénico, que habíamos visto hoy, como insuficiencia renal, tenemos todos estos genes. Si es predominantemente cardíaco, tenemos estos genes que se encuentran acá a la derecha. Y el fenotipo mixto puede ser hereditario, con amiloidosis, y tenemos todos estos genes. O sea que definitivamente tenemos un espectro muy grande de genética que nos puede estar diciendo a nosotros que está comprometido el corazón por una amiloidosis o no. ¿Ok? ¿Puedo hacer un comentario? Porque ahí me tocaste. Estaba tranquilo todo el día. Me tocaste la mitocondria. Bueno, tenemos que irnos. Gracias por estar acá. No, un comentario leve, porque uno pensaría que con un panel genético ya está. Y ese es un error. Totalmente. Porque lo que la genética te dice es vos tenés el gen relacionado, pero no te está diciendo si está sobreexpresado, porque la única manera de medirlo es con proteómica. Con proteómica es totalmente diferente. Por lo tanto, para las dos situaciones, tanto para el panel de la TRANSTI, lo que uno gana con el test genético es bastante menor que lo que gana con todo lo que estuvimos hablando. Totalmente. Entonces, por eso, fíjate que Valeria decía, sí, está bueno con las cadenas kappa, gamma, toda esa música, y no hablamos del panel genético. Vos recién lo mostrás. Exacto. Ahora, lo que ganamos con eso es menos del 70%. Porque te puede decir, sí, vos tenés el gen para la transtirretina de todos los que nombraste. Y eso no significa que la tengas. Totalmente. Una cosa es fenotipo y otra cosa es genotipo. El genotipo es como la biblioteca que está atrás tuya, Claro. lleno de libros. El tema es que vos nunca abriste ni uno de esos libros que está ahí atrás tuyo. Porque una foto, cacho. Es que son de fantasía. ¿Qué fantasías son? Ahí en el grupo de chat alguien preguntó si el engrosamiento del septum interauricular puede ser sectorial
o es en No, todo el no. septum? Esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Acuérdense que cuando uno tiene un septum primum, en la embriología, va creciendo el septum secundum, termina en superposición en el medio. Cuando uno tiene una hipertrofia lipomatosa del septum, lo que va a haber es crecimiento de los dos extremos del septum, pero va a permanecer en el medio la fosa oval. Cuando uno tiene una infiltración por amiloidosis, todo el septum está hipertrófico. O sea que cuando uno tiene que buscar que desaparezca la fosa oval, porque también está infiltrada y también va a engrosar con la infiltración. Si uno tiene solamente crecimiento en la parte caudal y en la parte coronal del septum, respetando la fosa oval, eso es una lipomatosis septal. No es una infiltración por amiloidosis. ¿Ok? Bien. Carmencita levantó la mano ahí, está con la manito levantada. Habilita tu micrófono, Carmen. Haz la pregunta. Carmen. Ricardo. Señor. No me quiero ir de la charla sin preguntarte algo. El tema amiloidosis auricular, ¿vos la estudiás por resonancia? O sea, ¿ves el compromiso auricular por las distintas, por resonancia? Esa sería la pregunta. Nunca supe. Yo creo que más que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿te parece? Vamos a una imagen. Aquí tenés. Este es un paciente con amiloidosis. Lo que hacemos con la amiloidosis es le captamos con gadolinio tardío. Esto es el ventrículo izquierdo. Esto es el ventrículo derecho. El gadolinio se ve blanco cuando hay una captación. Esta es la aurícula izquierda. Fíjate cómo está absolutamente blanca. Sí. Esto es la válvula. También están blancas. Esta es la aurícula derecha, también tiene captación, y la pared del ventrículo derecho también tiene captación de gadolinio. Este era un paciente que tenía disnea progresiva y era una amiloidosis. La ATTR amiloidosis Y, o sea, ¿cómo se llama? La ATTR salvaje. Sí. Generalmente entre el 62 y el 67% hacen fibrilaciones auriculares, casualmente por este compromiso auricular. O sea que cuando nosotros estudiamos, no solamente podemos estudiar con resonancia el tamaño de la aurícula, la función auricular y que tenga fibrilación, no, ya la vimos ya antes seguramente con el electro, sino esta captación es muy marcada. El septum interauricular, fíjense cómo está grueso. ¿Ven? Acá tenemos de un lado un septum y acá tenemos la otra parte del septum. Todo el septum está engrosado. O sea que definitivamente la resonancia con esto podemos hacer el estudio. ¿Te contesta la pregunta? Sí, Ricardo. Ricardo. Y otra cosa que te quería, no hay, si bien está descrito un patrón típico al gadolinio de la amiloidosis en la resonancia, puede haber cualquier tipo de patrones, ¿no es cierto? Puede haber localizado, transmural. Sí, eso es más igual que nada para aclararlo. Es igual que el strain, Eduardo. El strain te dicen que hay un gradiente, pero cuando vos ves, te das cuenta que hay 1000 formas de strain, ¿entendés? O sea, esto podemos ver, y el típico, a ver si te puedo mostrar una imagen, si tengo por acá. A ver si tengo alguna acá, una imagen. Esta. Este es un patrón típico, digamos. A ver, ¿dónde estoy? Este es un patrón típico de amiloidosis. Espera. A ver si acá está. Ahí está. Este es un patrón típico de amiloidosis. Bien. Comprometido circunferencialmente como un anillo que subendocardio. Todo subendocárdico y la parte mesocárdica, ¿ves? Subendocárdico, y no respeta los segmentos, los territorios coronarios. Porque si uno tiene esto acá, solamente te viene desde acá y sigues a la circunfleja o la coronaria derecha. O de acá Seguro. a la descendente anterior. Pero cuando te agarra todo un anillo, el subendocardio, de esta forma que no respeta el territorio coronario, esto es muy típico de la amiloidosis. ¿Ok?
pero puede fallar, como diría Juan. ¿Sí? Ricardo. Sí, señor. Bueno, primero felicitar a Valeria porque hizo una revisión muy linda, clarísima. Totalmente. La pregunta es, en los pacientes con estenosis aórtica severa, ¿qué hallazgo ecocardiográfico nos inducen o nos hacen que tengamos que descartar amiloidosis? Porque de alguna manera, si tiene amiloidosis, contraindicaría el reemplazo valvular y lo colocaría en la línea del TAVI. Y la otra pregunta, la amiloidosis transcurre por todos los patrones de disfunción diastólica. Si está en un patrón de relajación prolongada, ¿qué hallazgo podríamos buscar como para ese paciente decir, vamos a hacerle una cámara gamma para agarrarlo precozmente? Porque a las amiloidosis prácticamente la agarramos tardía. Y yo creo que ningún tratamiento le va a brindar una gran sobrevida. Sí, totalmente. ¿Puedo responder lo de TAVI? Responda, profesor. A ver, es muy interesante. El otro día le tiré el misil a Vale respecto a eso, porque nos dio un porcentaje muy alto de estenosis aórtica que a veces pueden ser enviados para evaluación, y de hecho tenemos un caso donde estamos por discutir si va a cirugía o va a TAVI, porque en las dos situaciones sería aplicable una válvula biológica. Si yo no reduzco el depósito, la durabilidad de nuestra válvula biológica TAVI va a ser muy disminuida. Vamos a tener problemas. Entonces es un escenario totalmente nuevo para decir qué hago con el amiloidótico que tiene una estenosis aórtica y que tanto la biológica quirúrgica como la del TAVI va a disfuncionar más rápido que lo que esperamos. Sí, sí, perfecto. La pregunta, la parte ecocardiográfica, lo que yo le estaba preguntando, yo creo que nuevamente nos ponemos en la zona esa de dudas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en una estenosis aórtica? La estenosis aórtica me va a dar hipertrofia. Bueno, si tiene hipertrofia está bien. Me puede dar disfunción diastólica, entonces voy a tener caída de la onda S, la onda E, la onda todo. Entonces tampoco me sirve para diferenciar una cosa u otra. Voy a tener un strain caído, tampoco me sirve porque voy a tener esto, o sea, hay una superposición de cosas que la estenosis aórtica me da y que a mí la ecografía no me puede solucionar. ¿Qué cosas no me da la estenosis aórtica? Derrame pericárdico. Derrame pericárdico no es común que tenga una estenosis aórtica de por sí, derrame pericárdico. Y el septum interauricular engrosado. No tiene por qué tener una estenosis aórtica un septum interauricular ampliado. Es raro que la estenosis aórtica dé fibrilación auricular. Es raro que la estenosis aórtica dé FA. No es una estenosis mitral, es una estenosis aórtica. Entonces, un paciente que tiene todo esto, más disnea, una estenosis aórtica, y empezamos a encontrar estos signos, rozamiento valvular, de ciertas cosas que no nos cierran, a ese paciente hay que hacerle los otros métodos. O hacemos un difosfato de tecnesio y ver si capta o no, porque no me tiene por qué captar el difosfato de tecnesio. O le hacemos alguna resonancia para ver qué captación tiene la aurícula y todos los otros signos que estamos viendo ahora que puede estar teniendo. O sea, las dudas es lo que nosotros nos tiene que llevar a pensar si el paciente tiene o no. El 16% de los pacientes que fueron tratados con TAVI y le hizo una biopsia tenían amiloidosis. No, y aparte, Ricardo, no mejoran, porque son pacientes que vos le ponés un TAVI, le reemplazás la válvula y no mejoran sintomáticamente porque la enfermedad de base es la amiloidosis. Sacó hace poco sacó una revisión muy importante en donde hay que tener mucho ojo en la estenosis aórtica esclerodegenerativa, igual que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque tienen de base una amiloidosis que no fue estudiada, porque, bueno, como vos decís también, está mucho el interés del tratamiento, pero es cierto, yo ¿por qué voy a llevar un paciente a un TAVI o lo voy a llevar a un reemplazo valvular si tengo un músculo que está infiltrado y que no va a mejorar con el tratamiento del reemplazo ni del TAVI? O va a mejorar menos. Que eso hay que tenerlo. No, o sea... Sí, pero se ha visto que la mejoría no es significativa. Claro, digamos, en comparación. Si no hacemos el tratamiento...
O sea, yo lo trataría. Si no hacemos el tratamiento específico, claro, pero te digo, si no hacemos el tratamiento específico... Ah, no, también aparte. Sí. Pero te quiero decir, si este paciente, yo lo trataría lo mismo, porque si tengo 100 de gradiente, porque decir, no le voy a cambiar la válvula porque tiene una amiloidosis, es medio como, ¿no? Yo creo que lo trataría lo mismo, pero sabiendo que tiene una sobrevida menor seguramente y unos síntomas que va a persistir. Sí, son los que peores andan, digamos. Claro. Hemos tenido casos que le pusimos TAVI acá y son los que peores andan, uno está esperando que después del TAVI el paciente esté de 10 y no mejora, la función ventricular y el paciente y le pusimos un BMW en el corazón, que es lo que le gusta a Cacho, digamos. No, sí. Carmencita, ¿vos me escuchás ahí? Porque te estoy diciendo, veo tu manito arriba. ¿Estás por preguntar algo o no? Está ahí, mirá, Carmen, yuhu. Le voy a bajar la mano nomás para que... Ahí estamos, en Asunción. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Profe? ¿Sí? Carmen. ¿Me escucha? Bueno, yo tengo 4 años prácticamente, usted sabe, sí. Poco tiempo de hacer, y cuando usted daba la clase de esta patología amiloidosis, pero la pucha, ¿por qué lo que insiste tanto? Decía, ya viendo cardiopatía isquémica, viendo hipertensión, y en una de esas me encuentro con un corazón de piedra, Jesucristo. Una hipertrofia del ñaupa. Hace 2 años de practicar, de empezar mi práctica. Y, digo más, con lo poco que yo tengo acá, tengo BIDI, tengo pulsado para el transmitral, bueno, y el corazón de piedra era una cosa que era, lastimosamente no podía filmarte porque era realmente de curso, el curso que nos diste, ¿verdad? Esa patología no se conoce, profe, no se conoce mucho todavía, yo creo que eso va cambiando, porque también acá veo que hay más apertura de la gente de ECO, entonces era un paciente tratado como con beta bloqueante y en enalapril, y bueno, obviamente yo tampoco sabía, entonces como nosotros le decimos acá síndrome de la mano derecha, ahora se llama síndrome de entrar en, no sé, con el dedo en PubMed, Google o lo que sea, ¿verdad? Lo que inició ese tratamiento y se me va otra vez al interior. Y posteriormente yo tengo noticias de que al año fallece. ¿Por qué? Porque en Paraguay yo no tengo ni forma de hacerle, yo creo que era una forma L, ¿verdad? Porque es joven el señor. Y los medicamentos que estuve investigando a través de la Sociedad Española de Cardiología estaban todavía lejos de nuestra realidad, nada más. Así que cuando el profe, si usted está en su clase, le dice esto y así es, y así, atiendan, porque había sido que... Había sido que... Acá tampoco me creen nunca, te digo, los paraguayos no me creen a mí, no sé por qué. ¿No quieren qué? No, mentira, profe, no, yo siempre dice, pero ¿por qué tanta amiloidosis? ¿Por qué? Bueno, pues yo hasta que aparece, ¿viste? Hasta que aparece. Sí, y ahí ya estás sola con el paciente y te definís y te decantás con un BIDI y un transmitral. No tenemos nosotros, así como acá nosotros hacemos ecocardio, transesofágica, es como ustedes pueden hacer tal vez, no siempre, entiendo que la diversidad regional es tal también, una resonancia magnética. Intentar explicarle a una persona qué es lo que tiene, fue una cosa, fue un hallazgo. Carmencita, lo que siempre les digo a todos ustedes, cuando tengan esos pacientes raros, que tienen dudas, manden las imágenes, por ahí es más fácil para nosotros que estamos acostumbrados, le vamos a dar por lo menos, mirá, me dile tal cosa, fíjate otra cosa. Así tenemos una conexión mucho más fácil, para ustedes les va a ser mucho más fácil. ¿Está? Cuando tengan esos casos ya saben, estamos todos amontonados acá para hacer esto. Ya sabes eso. Una última pregunta, Ricardo. Sí, Carlitos. ¿Tienen experiencias con amiloidosis hereditarias? ¿Alguno de ustedes, Eduardo, vos que veo que está en el tema, y qué grado de penetrancia tienen en los familiares?
La verdad que yo no tengo mucha experiencia. He diagnosticado, sí, algunas amiloidosis. La mayoría, ya te digo, es más que nada AL y alguna que otra hereditaria, sí. Pero como nosotros estamos en el laboratorio de ECO, por ahí el seguimiento de los pacientes no lo hacemos nosotros. Sí sugerimos estudios a la residencia, a los residentes, a los médicos de planta. Sí, a veces vamos a hablar con los especialistas en cardiología nuclear, porque eso es muy importante, ir a explicarle como es al médico que va a hacer el estudio en qué uno está pensando. De todas maneras, yo no tengo una cohorte de pacientes así en seguimiento. Más que nada, sí, por supuesto, a lo largo de tantos años, por ahí uno diagnosticó alguna que otra amiloidosis, ¿no? Sobre todo las AL, pues yo tengo mucho contacto, ya te digo, con los hematólogos, ¿no? Y bueno, por supuesto, uno les informa y desde el momento en que uno dice, bueno, una amiloidosis AL es como que ya juega mucho rol el hematólogo, prácticamente uno ya los pierde un poco a esos pacientes, ¿no? De todas maneras, me quedé con vos habías hecho dos preguntas hoy que creo que Ricardo te contestó. Uno es el patrón de disfunción diastólica que tienen los pacientes con amiloidosis, ¿no? El patrón restrictivo, viste que la disfunción diastólica es un continuo, pero el restrictivo solamente se ve en un 20 a un 30% de los pacientes. No es muy frecuente encontrar ante tamaña hipertrofia un patrón tipo 3, digamos, ¿no? Por ahí tipo 1 o tipo 2, donde uno realmente se abre grande los ojos, ¿no? Eso es uno. Lo otro es el tema de la amiloidosis y estenosis aórtica. Ricardo, bueno, dio el número exacto, más o menos por estudios de autopsia se demostró que es el 16% más o menos de los pacientes, mucho más en mujeres. Por ahí si uno mira la relación hombre-mujer, la mujer por ahí se va al 22 o 24% inclusive. ¿Se operan o no? Como vos planteabas, ¿para qué operarlo? Y sí, se operan, sabiendo por supuesto que la tasa de eventos perioperatorios y la curva de sobrevida actuarial en el tiempo es muy distinta a una estenosis aórtica operada o con TAVI que no tiene amiloidosis, digamos. O sea, es más que nada el concepto, ¿viste? Que yo tengo. No sé si vos lo compartís, Ricardo. Sí, totalmente así es. Javier, él está poniendo los porcentajes, ahí tiene razón. Es así, yo creo que hay dos cosas fundamentales, o hay tres puntos que uno tiene que tener en cualquier patología que uno estudie. Primero, primer punto, ¿para qué estamos haciendo este estudio? Ya sea ecocardiografía. Primero, el diagnóstico. Segundo, para ver si vamos a ir a un tratamiento o a otro tratamiento. Y el tercer punto es el pronóstico que tiene el paciente, que ahí prácticamente nosotros no influimos. Entonces muchas veces vamos a tener, por ejemplo, estamos viendo ahora la parte genética, y nos dice, bueno, ese va a ser para el diagnóstico que nos puede servir para la parte del pronóstico. Pero si nosotros empezamos a ver gadolinio, y lo que queremos ver es cuánta fibrosis tiene, nos está dando el pronóstico. O sea que hay que ver en qué punto estamos nosotros en nuestro razonamiento mental cuando llega al paciente. ¿Qué es lo que queremos lograr? Si llegamos al diagnóstico nada más, ahí termina todo nuestro problema. Si es nuestro paciente, posiblemente tengamos que tratar ya el tratamiento, ¿sí? Y si es nuestro pariente, seguramente vamos a tener que ver el pronóstico, ¿no? O sea, depende de donde uno se ponga, es la evolución y lo que uno va a ir buscando con los diferentes métodos y con diferentes... Ricardo, sí. Ricardo, una pregunta. Mira, las drogas que salieron en realidad para la amiloidosis son todas para la TTR, y porque las otras son secundarias a los problemas oncológicos y hematológicos, en donde el tratamiento específico que hace el hematólogo es el que disminuye la cantidad de proteína amiloidótica, por lo tanto ese no es un tratamiento carísimo. Para lo que está planteado y que están haciendo mucha énfasis los americanos, es que diagnostiquemos la otra amiloidosis que antes no le dábamos bola. Exacto. Y ahí es donde entra dentro de las enfermedades raras, que en realidad, vos sabés que hay una trampa que yo quería decir acá. Los laboratorios tienen todo un trabajo hecho para tratamiento de enfermedades raras, como por ejemplo para la hipercolesterolemia homocigota,
donde acordate que salió un tratamiento específico y como el paciente no lo tiene que pagar, lo paga la nación, porque son miles de dólares por año. Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión. Y la otra cosa que yo quería hacer hincapié, que lo que se ha visto que cuando vos ya tenés con certeza del centellograma que te da positivo para la TTR, no es necesario hacer una biopsia porque ya prácticamente es confirmatoria, se va directamente al dosaje de las proteínas anormales en sangre y orina para poder ver si se puede hacer el tratamiento. Bueno, acá nosotros en el norte, en el noroeste, por ejemplo, que somos un sector muy pobre de la población en Argentina, un tratamiento para uno de estos pacientes podría darle leche a barriadas enteras de chicos que se están muriendo por desnutrición. Así que es un tratamiento muy complicado. Eso es lo que quería comentarte. Bueno. Sí, totalmente. Las raras son ¿Sabés? raras. ¿Sabés cuál es la prevalencia de amiloidosis en Estados Unidos y en Inglaterra? Digo, en Reino Unido y Estados Unidos. En Reino Unido no pasa de 3 pacientes cada 100.000 habitantes. Y en Estados Unidos, más o menos similar, 5 pacientes cada 100.000 habitantes. Al momento actual, por ahí debe haber muchas más amiloidosis, pero de todas maneras no tiene una prevalencia tan alta, digamos. Y si vos de todas las amiloidosis agarrás, la TTR es el 8, el 10% de todas las amiloidosis. La que más predomina es la AL, ¿no? Entonces estamos hablando de una patología que, como vos decías, Ricardo, esto siempre existió. Esto siempre existió, verdaderamente, y convivimos de la época de Virchow. Virchow fue el que primero creo que la describió allá lejos. Y bueno, realmente yo coincido con vos. Creo que hay mucho de laboratorio en el medio. No está mal, digamos, que uno estudie, que diagnostique, que por lo menos diga qué pronóstico tiene el paciente, porque somos inquietos los médicos. Y bueno, y que busquemos vías de alternativa para tratar lo mejor posible a nuestros pacientes, nomás, ¿viste? Siempre teniendo en cuenta eso que comentan, ¿no? Totalmente, totalmente. Estas patologías siempre son complicadas porque las manejan generalmente el clínico, algún otro especialista, no nosotros. Exacto. Creo que es muy importante tener el teléfono, como dicen, no es importante saber todo, sino tener el teléfono del que sabe, ¿viste? Ahí. Quiero rescatar para irme, Ricardo, lo dijiste clarito, esta patología siempre la complica el clínico. Sí. ¿Lo dijiste vos? Ay, bueno, chicos, creo que estamos a full, ya estamos 12:34. Otra tarde espectacular con todos ustedes. Muchísimas gracias, Vale, fue un placer. Y ya sabés, acá, este es tu lugar, ¿eh? Los sábados, cuando quieras, venís, estás al Pepe. Muy buena la revisión, ¿eh? Gracias. Felicitaciones para ella, muy buenas. Gracias, Vale. Felicitaciones. Gracias. Cariño, Valeria. Cariño. Sí, Ricardo. Señor. Sí. La última pregunta. Sí. ¿Que todas tus alumnas paraguayas son modelos? Todas son modelos. Fíjate, mirá Carmencita lo que está en la foto. Está hermosa. No, esa es ilusión óptica. Tendré que contarle, profe, con cuántos kilos me dicen en el último... Carmencita, no digas. Bastante cara dura. Buena onda, cara dura. Ese fue un piropo de José. Claro, acá los pollos salteños. Gracias. Tomando mi realidad actual. No, vos decís gracias, tenés que decir. Yo solo quiero aclarar para el doctor Ferro que ya después de una década no soy tan rebelde como era cuando era residente. A mí me gusta la rebeldía, no te preocupes. Yo doy fe que está más bonita, más espiritual. Sí. Bueno, apunta para todos lados, profe, ¿eh? Sí. Tiran con perdigón fino, ¿viste? Sí. Escopeta calibre 12 le dicen. Pateca. Mucho gusto a todos. Perdonen la intromisión, pero de repente yo también quiero contar algo. Yo también a mí me pasó. Es más o menos una cosa así, por eso es que
me atreví un poquito a entrar en su conversación, contar un poquito la realidad de mi país. Perfecto, Carmen. Acá estamos entre amigos. Acá puedo decir cualquier cosa, no te preocupes. Yo puedo pedir algo, Richie. Sí, gracias primero por permitirnos, porque yo sabía que iba a estar bueno esto. Y lo otro, pido un cierre exclusivo con Alberto Barcesa, la voz del espectáculo. Sí, Se va, Alberto. Tengan ustedes muy buenos días. Directamente desde el curso de ecografía semanal, tengo la posibilidad de decirle muchísimas gracias por la fina atención dispensada. Esto es y será la ecografía a cargo de Ricardo Obregón. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado. Excelente, gracias, profesor. Bien, bien. Tengan un hermoso sábado, chicos. Buen fin. Igualmente para todos. Chao.